Hola a todos, aquí estamos una vez más con la dinámica mensual que todavía no sabemos cómo se va a llamar, de preguntas y respuestas, que dejo la cajita en Instagram, ustedes me preguntan y yo vengo aquí a YouTube a desarrollar mis respuestas. Muchas gracias a todos los que participaron. Sigo aceptando sugerencias en cómo llamar a esta sección. Vamos a empezar directamente porque de nuevo me dejaron muchísimas preguntas. Me preguntan, ¿cómo te regulas aparte de pintando? Por contexto, la primera cajita de preguntas la dejé en un video mío pintando en el iPad. Y la verdad es que ha sido un nuevo descubrimiento como método de regulación. Si tengo el momento para concentrarme y relajarme con el iPad a pintar, aunque no me quede perfecto y luego haya frustración, no me escondo, me ayuda mucho a desconectar, a dejar de pensar en otras cosas, pues tener la mente concentrada en una actividad. Recordemos que para las personas autistas es súper importante encontrar momentos y métodos de regulación porque vivimos en un mundo que no está hecho para nosotros, estamos en constante estado de estrés y de sobrecarga y puede ser bastante abrumador. Y efectivamente, como ya he dicho, pintar es uno de esos métodos. Cuando tengo una sobrecarga también aumenta mi steaming, que al final es un método de autorregulación, pero lo que noto que más me funciona en casos donde realmente necesito desconectar es el aislamiento, o sea, es estar sola en un espacio sin ruido, menor luz y estímulos posibles. ¿Qué es lo que más te cuesta de ser pública en redes y lo que más te gusta? Yo creo que lo más difícil es la exposición emocional constante, porque ya sea para bien como para mal, es muy difícil para mí. Soy una persona muy sensible y empatizo muchísimo con las historias que me llegan muchísimos mensajes y llega un punto donde es demasiado para mí de sobrellevar, ya no solo porque muchos me escriben como si fuera una psicóloga, como pidiendo consejo profesional, y yo no les puedo dar un consejo profesional, yo no soy psicóloga, soy una persona autista con altas capacidades, comparto sobre mi diagnóstico, comparto la información que yo encuentro, intento hacerlo lo más accesible posible porque lamentablemente toda la información que hay, o la gran mayoría de la información que hay, está en inglés. Las actualizaciones muy lentas que van habiendo en este sector pues se van actualizando en inglés y en un idioma bastante más técnico. Lo que yo me propongo es intentar democratizar toda esa información, ¿no? Que todos podamos tener acceso a ella, pero yo no puedo dar consejos profesionales, y más allá de eso para mí es demasiado. Recibo muchos mensajes, entonces no sé muy bien a veces emocionalmente cómo lidiar y cómo poner un límite de ok, hasta aquí, porque ya. Entonces, la única manera que he encontrado de momento es no he desactivado los mensajes, no los quiero desactivar de momento, los leo todos porque leo todos sus mensajes y sus mensajes privados, sus comentarios, pero no los puedo contestar a todos. Eso por un lado. Luego también esta otra cara de esta misma exposición es estar constantemente recibiendo comentarios de hate, invalidaciones, cuestionamientos, que es muy diferente a una crítica constructiva o a una duda genuina, ¿no? Como diciendo, oye, esto no me queda claro, ¿me lo puedes explicar? Eso es muy diferente a cuestionar desde el juicio y desde la invalidación, inclusive muchas veces con insultos, que por suerte son la minoría, pero pesan. Y luego ya del lado TOC son constantes estímulos, constantes notificaciones, que yo no puedo ver una notificación en el teléfono, si la veo tengo que entrar a quitarla. Aunque no interactúe con el contenido de esa notificación, tengo que entrar para quitar el globito. Ya sé cómo quitar que no me lleguen notificaciones, pero entonces luego me entra una especie como de FOMO, de que me pierdo un poco el control. Entonces, no sé, tengo que encontrar otro método. Lo que definitivamente más me gusta es pues una como conexión auténtica que se genera entre todos nosotros, encontrar comunidad, un sentido de comunidad y de pertenencia. ¿A qué edad es recomendable llevar a una niña a evaluación diagnóstica? No me especificas a evaluación de qué. Si es sobre autismo, creo que a partir de los 18 meses o 2 añitos ya se puede evaluar autismo. Si son altas capacidades, creo que se recomienda más alrededor de los 6-7 años. También recordemos que si es niña, muchas de sus presentaciones pueden llegar de manera tardía, porque las niñas camuflan desde muy temprana edad. Gracias por responderme en el video anterior. Mañana mi primera sesión de evaluación de autismo. Pues de verdad, de todo corazón, espero que encuentres las respuestas que estás buscando. Ya de haber visto algunos otros comentarios y mensajes tuyos, sospecho de que hay altas posibilidades de que lo seas. Yo obviamente no soy quien para diagnosticarte. Si estás dispuesta, pues ya imagino que compartirás también tu diagnóstico de autismo cuando llegue el momento y si lo recibes. Espero que al ser un perfil de altas capacidades, si no recuerdo mal, al profesional al que haya sido tenga la capacidad de hilar fino y detectar las sutilezas en un perfil de doble excepcionalidad como el nuestro. En este te pregunto cómo estás, un abrazo y gracias por tu labor de divulgación. Pues hoy particularmente estoy muy cansada. Acabo de detectar un
patrón, como bien dice el dicho, en casa de herrero cuchillo de palo, que es como yo vengo aquí y doy tanta información sobre autismo y sobre cómo se pueden ver ciertas cosas y luego no me doy cuenta de ellas en mí misma, que supongo que tiene que ver un poco la lexitimia, pero como que no había unido puntos. Y van ya varias ocasiones donde tengo un día como de muchísima resaca emocional, muchísimo cansancio físico, de la nada, según yo, y no lograba entender qué lo causaba exactamente. Y ahora acabo de conectar que siempre es el día después, o sea, casi siempre son los lunes, porque los domingos en mi familia se viven de manera, pues, familiar, valga la redundancia, siempre nos juntamos y somos una familia muy grande y muy ruidosa y escandalosa. Y pues resulta que al día siguiente de nuestras reuniones yo estoy extremadamente cansada y acabo de conectar de que es, pues, efectivamente, pues, por una interacción social prolongada, intensa. No me gusta decir lo que voy a decir a continuación, pero creo que es también porque inclusive con mi familia yo sigo haciendo masking. Yo pensé que ya había bajado, quizá he bajado, pero algo debo de seguir haciendo porque no es normal el nivel de cansancio. Muchísimas gracias por tus mensajes y por preguntar. ¿Tienes misofonía? Y si es así, ¿cuál es en tu caso? Sí, definitivamente sí. En mi caso particular, tengo reacción física adversa a escuchar gente masticar o hacer ruidos con la boca o a sonidos de respiraciones fuertes. Me desregulan muchísimo. Me causa como mucho rechazo físico. No sabría describirlo más allá de estas palabras. ¿Qué características presentabas de niña como altas capacidades y autista? Me gustaría encajar tu pregunta en el sentido de que muchas veces cuando son perfiles de doble excepcionalidad se interpretan como si fuera una más la otra. Y cuando tienes las dos, cuando tienes una combinación, no es exactamente todos los rasgos de una más todos los rasgos de otra. Se genera un perfil nuevo que tiene algunos rasgos de un lado, algunos rasgos del otro y algunos nuevos y diferentes. En el caso de doble excepcionalidad de altas capacidades con autismo, sobre todo en niñas y mujeres, el camuflaje es muy alto. Si eres de diagnóstico tardío, además, el camuflaje está completamente instalado en tu cabeza porque llevas muchísimos años haciéndolo. Pero mirando atrás en retrospectiva, que es precisamente por el cual hice mi sección en Instagram y en TikTok de autismo en retrospectiva, que es analizando y viendo con este nuevo lente hacia atrás, dándole sentido a ciertas vivencias, me doy cuenta de que muchísimos rasgos sí que fueron evidentes, pero en mi familia fueron normalizados. Muchos de ellos son intereses intensos desde muy temprana edad. En temas, diría que no son demasiado compatibles con la edad en la que los tenía. También algunos bastante estereotípicos, porque uno de mis primeros intereses especiales fueron los dinosaurios, que es bastante cliché y estereotipado en el autismo, pero bueno, en mi caso se dio. Aprendí a leer desde muy pequeña, hablé desde muy pequeña, llegué como a los hitos del desarrollo antes de lo normal, pero tenía bastantes dificultades a nivel social, hasta la fecha, evidentemente. Rigidez cognitiva en todos los ámbitos, me angustiaban los cambios, mis rutinas bien rígidas desde siempre, y lo que en la escuela se veía como una niña responsable, sensible y muy madura para su edad, pues era en realidad una niña sobreadaptada, enmascarando y sobreviviendo. Hola, ¿cómo te adaptas a una rutina con lo angustiante que puede ser la repetición en altas capacidades? Pues porque no solo soy altas capacidades, como decía antes, soy un perfil de doble excepcionalidad y además soy autista. Las personas autistas tenemos una necesidad por lo predecible, por las rutinas, por los pasos claros. Tenemos una rigidez cognitiva que nos dificulta mucho tener cierta flexibilidad. Es verdad que con las altas capacidades viene asociada una mayor adaptabilidad, pero yo no puedo representar a alguien que es altas capacidades solamente, aunque muy rara vez vienen solas, cuando yo no soy solo altas capacidades. Entonces la manera en que se manifiestan no son estereotipadas de las altas capacidades, de la misma manera que no soy una representación general de lo que es el autismo, ya no solo porque es un espectro, sino porque no solo soy autista. Es verdad que yo tengo muchísima necesidad de innovar a nivel intelectual y pasado ciertos periodos de tiempo sí que necesito como inyectar, pero el caos me gusta decidirlo yo, no que venga como por sorpresa. Entonces seguimos estando dentro de un control y dentro de una rutina y una rigidez cognitiva que pues es propia de mi autismo. Mi problema no es adaptarme a la rutina, mi problema es adaptarme a la falta de ella. ¿Puedes explicar cómo se siente el mutismo situacional? Como definición, decir que es un bloqueo neurológico no es que no quieras hablar, es que no puedes hablar. Y suele darse en contextos de sobrecarga sensorial o mucha ansiedad. Si lo pudiera describir haciendo así como una imagen visual, se siente como si el conducto por el que pasan las palabras de tu cabeza a la boca estuviera obstruido. Entonces quieren bajar, pero no bajan, no salen. Hay veces que no es total, hay veces que sí que logran salir palabras, pero son frases cortas, palabras cortas y salen, en mi caso por lo menos, como ya de hastiada, como de sí, no, ya, o sea, por favor, con mala hostia. Y en mi caso se suele dar
en estados de shutdown. Ya cuando no puedo más a nivel sensorial, aquí hay un cortocircuito en el que pues no da para más. Precisamente fue uno de los primeros rasgos que se acentuaron que me llevaron a mi diagnóstico. Saludos, ¿cómo puedo saber si soy neurodivergente? ¿Existe algún examen psicológico? Sí, existen evaluaciones psicológicas y entrevistas estructuradas, pero esto tiene que venir de un profesional especializado. Si quieres empezar el proceso por la autoidentificación, tienes que leer muchísimo, informarte muchísimo, escuchar a personas que estén dentro de la neurodivergencia que sospeches y apuntar todo lo que te veas reflejado para cuando llegues con el profesional darle la mayor cantidad de información posible sobre ti, dónde es exactamente con lo que te identificas. Hay algunos test de screening en internet que obviamente no son oficiales, pero pueden ser una guía para ver por dónde vas encaminado, como el AQ, el RADS-R o el CAT-Q, que es de camuflaje. Pero recalco que ninguno de ellos sirve como diagnóstico. Habla del manejo del estrés. El estrés en personas autistas puede identificarse debido a la hipersensibilidad sensorial, las demandas constantes, los imprevistos, y la gente te suele recibir con, bueno, pues relájate, ¿no? Como si fuera tan fácil, pero es que no es solo estoy un poquito nervioso, es que el sistema nervioso entero está alterado, está en estado de alerta constante, y esto tiene un origen neurobiológico en nosotros. No es tan fácil como decir, ay, me voy a relajar y ya, voy a respirar 3 veces y ya. No es así. Hay que priorizar la regulación emocional y sensorial diaria, hay que mantener ese control, no esperar a que haya una crisis para intervenir. Lo he dicho 1000 veces, a mí todavía no le he encontrado el punto, pero muchísima gente dice que mindfulness, meditación funciona muy bien, y en mi caso, desde luego, evitar sobrecargas sociales, que es una de las cosas que más me genera estrés personalmente. En TEA suele haber monólogo interno a modo de simulación previo a interacción social. Esto a veces se le llama guiones sociales internos, que muchas personas autistas lo practicamos mentalmente, conversaciones que van a pasar, que quizá nunca pasen y después de que hayan pasado. Este fenómeno está asociado a las dificultades en la teoría de la mente, pero es que no es que tengamos dificultades en la teoría de la mente, es que no tenemos una teoría de la mente neurotípica, tenemos una teoría de la mente autista. Entonces, nuestra manera de empatizar, de relacionarnos es distinta, y de ahí vienen las dificultades. No es que las dificultades sean intrínsecas del autismo, y estos diálogos internos al final creo que son una manera de estructurar y minimizar lo imprevisible de la interacción social. A mí se me manifiestan en, inclusive a veces, como si estuviera dando una especie de congreso enfrente de 1000 personas. O sea, siento que estoy dando un discurso aquí. Hago simulaciones mentales, escenarios, y aunque es una estrategia adaptativa, también les digo que es muy agotador. ¿Será que el ADHD será más común de lo que pensamos en neurodivergentes? Para los que no sepan, estas son las siglas de la mezcla de autismo con TDAH en inglés. AU de Autism, DHD de ADHD, que es TDAH en inglés. Probablemente sí, más que nada porque ya la concurrencia de estas dos, de autismo con TDAH, se estima entre un 50 y un 70%. Sin embargo, con la tasa tan alta de infradiagnóstico que hay, ve tú a saber la realidad total de personas que haya, porque pues si faltan gente por diagnosticar, a lo mejor el porcentaje es muchísimo más mayor del que nos pensamos, seguramente lo sea. Lo que a mí me parece curioso, y así como dato te digo, que al tener una concurrencia tan alta y un solapamiento tan grande de muchos rasgos, aunque es verdad que muchos otros son directamente opuestos, hay gente que cree que en algún futuro el TDAH va a formar parte del espectro autista. Yo no sé si lo veo tan claro, o sea, veo por qué se dice, por qué se piensa, pero creo que hay rasgos que al ser tan opuestos, o sea, es verdad que el argumento es que esos rasgos opuestos son pues parte de la variabilidad dentro del espectro, pero no lo sé, yo no lo tengo tan claro. ¿Qué piensan ustedes? Déjenmelo en los comentarios. ¿Podrías hablar de alergias, hiperhidrosis y otras enfermedades más comunes en autistas? Cada vez hay más estudios que revelan una mayor prevalencia de condiciones médicas asociadas al autismo. Por eso a mí me gusta tanto la teoría del conectivoma, que es que dice que no solo tenemos una mente autista, sino tenemos un cuerpo autista, porque al final el sistema nervioso rige a todos los otros sistemas, y si tenemos un sistema nervioso autista, pues todo está regido por ser autista. Algunas de estas condiciones están conectadas, son efectivamente las alergias, sobre todo alergias alimentarias, aunque también ambientales. La otra más grande son los trastornos gastrointestinales. La hiperhidrosis, aquí es curioso porque la hiperhidrosis está conectada con la disautonomía conectada con el Ehlers-Danlos, y al final el Ehlers-Danlos es una de esas condiciones raras que tiene una prevalencia altísima en personas autistas. Entonces, pues la hiperhidrosis, depende por dónde la busques, puede estar relacionada. Después también problemas con fatiga y dolor crónico, como la fibromialgia y los trastornos del sueño, que
que de esto te dejo un video aquí. Sí me gustaría aclarar que no quiere decir que el autismo te cause estas condiciones, pero al final, como decía antes, el sistema nervioso al ser autista y al funcionar de manera diferente, la interacción neurológica y sensorial parece generar como una especie de predisposición a. Creo que la clave aquí simplemente es que los profesionales no intenten minimizar los síntomas de estas concurrencias como somatización o como algo psicológico, porque yo creo que a nivel biológico realmente hay una predisposición. ¿Cuáles son tus hiperfijaciones actuales? Pues mira, como interés especial sigo manteniendo todo lo que tenga que ver con universo y física, diseño, arte, fotografía y todo lo que tenga que ver con neurodivergencia, específicamente autismo. Pero a veces tengo algunas bastante más cortas y temporales, un poco como se da en TDAH, que se supone que yo no tengo TDAH, pero bueno, se supone que con las altas capacidades se puede explicar ciertas de mis cosas con las que me identifico con TDAH. A veces me dan como puntazos con ciertos temas donde lo absorbo, me meto de lleno a ese tema, pero luego digo, bueno, ya está suficiente, ya me hice experta, next. Y ahora estoy precisamente con los dibujos del iPad, pintando como en acuarelas, pero de manera digital. Y se me empieza a despertar el nervio otra vez por la fotografía, que aunque es un interés especial, tengo bastante en segundo plano y ahora vuelvo a sentir esa como que quiero hacer fotos todo el día. ¿Cómo lidiar con aquellas personas que se las dan de especialistas y dan consejos que no pediste? Yo me encuentro esto todos los días en redes, o los ignoro o establezco límites claros, porque sí contesto algunos comentarios que quizá no es lo más maduro de mi parte, pero es que hay comentarios que realmente me hacen enojar y me causan mucha impotencia que estos son los que contesto en video, cuando siento que el mensaje que están promoviendo es realmente dañino y vale la pena romper con la desinformación que están promoviendo. Como por ejemplo el que me dejó por ahí que el sesgo de género no existe en medicina, que es como, ya no solo en autismo, señor, en medicina, o sea, hay una cantidad de evidencia científica y de estudios que analizan ese mismo sesgo, que era como, no, o sea, esto hay que dejarlo bien claro. Pero eso, me limito a eso, a dejar bien claros cuáles son tus límites y si no, ignóralos. Me dieron el diagnóstico SEA recientemente y siento que la gente de mi alrededor no me comprende. Lamentablemente esto es muy común. El diagnóstico tiene muchísimas cosas positivas, te da un sentido de liberación, te da respuestas, te da un enfoque, te da muchas cosas, pero también puede ser muy doloroso. Lamentablemente hay muchísima desinformación y mucho estigma relacionado al autismo y la gente no lo sabe, no sabe cuál es la realidad, solo tiene en mente el estereotipo y el estigma, entonces genera mucho rechazo. Mi consejo, a veces me cuesta mucho aplicarme a mí misma, es que no intentes convencer a todo el mundo, enfócate en construir espacios seguros, aunque sean pocos, aunque sea uno, y busca comunidad, que otras personas autistas validen tu experiencia sin cuestionarla. Es un proceso de duelo, pero también de renacimiento, y es normal que no todas las personas puedan acompañarte en este proceso, pero creo que es un camino muy sano para recorrer. ¿Qué señales tempranas crees que aún no están bien comprendidas por la comunidad médica? Pues me viene a la cabeza el tema del juego simbólico, que no siempre hay ausencia de juego simbólico y muchas de las pruebas estandarizadas, sobre todo en niños, buscan mucho eso. Luego, con el tema del lenguaje, puede haber un lenguaje hiperliteral en lugar de falta de lenguaje o retraso en el lenguaje, sobre todo que cuando buscas los rasgos de autismo según los criterios diagnósticos solo están mirando hacia el autismo, y es que muchos de esos rasgos son muy diferentes cuando hay concurrencias. Creo que todavía estamos en pañales. El tema de la alimentación selectiva, que viene asociada a la hipersensibilidad, no lo veo como un enfoque diagnóstico, por ejemplo, y es súper común. La hipersensibilidad emocional, porque creo que todavía hay mucho estigma de que los autistas no tenemos empatía, entonces no se ve que también puede estar el otro lado, y es que haya una hiperempatía. Creo que el DSM y la CIE siguen teniendo una visión muy sesgada por muchísimos ángulos, por género, por edad, por nivel socioeconómico y cultural, y al final esto excluye a muchísimas personas. Y ya lo que decía antes, las concurrencias, que hacen que se generen perfiles nuevos y únicos que pues van a ser bastante más complejos de diagnosticar. No hay límites claros de dónde empieza y dónde acaba qué. Creo que necesitamos una mirada mucho más interseccional y dimensional. ¿Qué hacer ahora que sé que soy autista? Me siento perdida, pensé que mi especialista me daría pautas. Primero, lo que sientes es completamente normal y válido. Muchos podemos salir del diagnóstico con más preguntas que respuestas, sobre todo al principio, pero es importante que busques información y busques comunidad dentro de la misma comunidad autista, aunque podríamos ser más, somos muchos en internet, no solo en manuales clínicos. Te animo a revisar tu historia personal desde este nuevo lente, hacer tu propio autismo en retrospectiva, le va a dar muchísimo sentido
y una narrativa completa a toda tu vida. Hay que explorar estrategias de desenmascaramiento seguro y prioriza tu salud mental. Y si necesitas terapia y ayuda profesional, búscala, recíbela, pero que sea con un enfoque neuroafirmativo. Recuerda que el diagnóstico no es el final, sino que puede ser un nuevo inicio, pero de un proceso que lleva tiempo, entonces no tengas prisa y, lo más importante, recuerda que no estás sola. Curiosamente, la siguiente pregunta conecta muy bien a continuar dando tips a esta persona. ¿Qué herramientas o estrategias existen para desenmascarar de forma segura? Desenmascarar no tiene por qué ser exponerse sin protección. Es más bien quitarse capas lentamente y en entornos donde sea seguro hacerlo. Algunas estrategias son practicar la autoobservación, pero con mucha compasión. O sea, intenta analizar sin presión en qué momentos haces un esfuerzo mayor por dar el pego, por ser otra persona, por forzar una personalidad que quizá no es realmente la tuya. Haz listas de cosas que te hagan sentir auténtico y también intenta detectar y haz una lista de las cosas que haces por presión externa, evidentemente. Buscar espacios seguros donde hacerlo en comunidad online o si en tu ciudad hay comunidades presenciales. Intenta cambiar e implementar un nuevo lenguaje y establecer tus límites. No tengas miedo en empezar a decirle a la gente de tu entorno: esto me incomoda, esto no me gusta, esto me molesta, necesito una pausa, y aceptar que van a haber todavía muchas máscaras que vas a seguir utilizando y está bien, porque el objetivo no es quitártelas todas de golpe. El objetivo es saber que tienes la elección y que tienes el derecho a decidir: ya está bien, esta soy yo. ¿Qué áreas del autismo crees que están siendo ignoradas por la investigación actual? La experiencia autista en la adultez y en la vejez. Salimos aquí todo el día diciendo: los adultos autistas existimos, pero todos nos imaginamos adultos jóvenes. ¿Qué pasa en la vejez? ¿Qué pasa con estos autistas que llegan a la vejez? Y esta creo que es la más importante, no sé cómo no la dije de primero, la propia experiencia autista en la investigación. Se nos analiza desde fuera por personas que no son autistas. Falta la voz autista, perspectivas autistas sobre sus propias vivencias. Sabemos también que el enmascaramiento y todos los tipos de camuflaje tienen consecuencias, pero no sabemos realmente cuáles son las consecuencias a largo plazo. Y todo el tema de las interseccionalidades, ser autista y racializada, trans, pobre, con otras discapacidades. La mirada médica sigue siendo muy homogénea y eso excluye a muchísimas vivencias. ¿Qué ideas erróneas sobre el autismo consideras más dañinas y por qué siguen tan vigentes? Acabo de hacer un video que se llama 11 mitos sobre el autismo contados por una persona autista o algo así, te lo dejo aquí. Ahí menciono los 11 más típicos, pero contestando a la parte de por qué siguen tan presentes, yo creo que porque la mayoría de los discursos mediáticos y clínicos aún no están actualizados, tienen una mirada todavía muy a la antigua y la industria de tratamiento para el autismo genera muchísimo dinero, hay mucho interés por ahí. Lo triste es que todo se base en creencias caducadas. Pero por eso es tan importante que todas las personas autistas que sientan la fortaleza y tengan las ganas de divulgarlo, compartir sus experiencias, es importantísimo para seguir dando voz y esclareciendo toda esa oscuridad que llevamos tantos años arrastrando. La siguiente pregunta me la dejaron en inglés. La voy a leer y la voy a contestar en inglés por si esta persona de casualidad se está viendo todo este video largo para llegar a su pregunta. Voy a intentar dejar subtítulos traducidos aquí abajo. Me preguntan: In your opinion, is the Spanish Latin culture open towards neurodiversity, especially ASD? What's the situation like? Latin culture in general is still very medicalized and pathologizing when it comes to autism. Many families view it through the lens of what's wrong so that I can fix it, rather than how can we support and celebrate the difference. In schools, there's little to no inclusion in mental health services. Few professionals are trained in neurodiversity affirming approaches, and culturally, emotion and conformity are highly valued. So anyone who diverges, especially in how they express emotion, affection, and social interaction, is often viewed as problematic. That said, I do believe it's a growing movement. More artistic people are speaking up, and social media is definitely helping us connect and push a cultural shift. Llevaba un rato sin hablar inglés. ¿Cómo acompañar a mi hija, 8 años, altas capacidades, TEA, en sitios públicos cuando grita y todos miran? Lo primero y más importante es recordar que tu hija no está haciendo nada mal. Está expresando una necesidad, probablemente regulándose como puede. Quienes miran juzgan desde el desconocimiento. Tu labor no es evitar que grite, sino ayudarle a sentirse segura. Intenta preparar el entorno, anticiparle qué es lo que va a pasar. Utiliza elementos sensoriales, que se lleve cascos de cancelación de ruido, peluches, fidget toys, juguetes de steaming. Hazte tu listita de frases escudo o
Yo honestamente diría que ignores. Yo sé que es difícil, pero intenta ignorar a los demás. No tienen ni idea. Y después del meltdown, valida sus emociones. No desde la corrección, sino desde la conexión. Recuerda que la clave no es hacer que ella se adapte al mundo a costa de sí misma, sino enseñarle que puede existir en este mundo tal y como es. A mí estas situaciones, la verdad es que me ponen muy triste desde la perspectiva externa porque me da mucha rabia. A mí personalmente me pasó una vez en un restaurante que llegó una familia y la madre pasó mesa por mesa pidiendo disculpas por adelantado de que su hijo era autista y que a veces gritaba y pedía disculpas por interrumpir la comida de los demás. Qué triste vivir en una sociedad en la que te tengas que justificar inclusive antes de que pase, porque sabes que la gente te va a juzgar y que no faltará el hijo del vecino que llegue y te diga, perdona, ¿puedes decirle a tu hijo que deje de gritar? Dicen que los autistas no tenemos empatía y yo la verdad lo único que me he encontrado es al revés, que los demás no tienen empatía hacia los autistas. ¿Qué tipo de recursos crees que hacen falta para adultos autistas en etapas como paternidad, maternidad, duelo, jubilación, etcétera? Relacionado a mi pregunta anterior. Pues muchísimos de nuevo. El modelo actual de atención al autismo sigue estando anclado en la niñez y cuando llegamos a la adultez quedamos completamente desamparados. Faltan terapias específicas para adultos, espacios grupales, material educativo, programas laborales, apoyo al burnout, al trauma complejo, al desenmascaramiento. Lo que existe está muy enfocado a lo clínico, pero necesitamos redes comunitarias, políticas públicas específicas para acompañar y no tratar las distintas etapas de nuestras vidas. ¿Qué señales de burnout autista suelen pasarse por alto por profesionales de la salud? Aumento en conductas de enmascaramiento por tratar de no explotar, pérdida de habilidades adquiridas, fatiga extrema que no mejora con descanso, irritabilidad, llanto sin razón aparente, shutdowns frecuentes y la hipersensibilidad sensorial intensificada. Muchos médicos siguen diagnosticando todos estos rasgos como depresión, ansiedad, sin ver el contexto completo. Pero el burnout autista requiere mucho más que solo medicación, requiere reducción de demandas, descanso sensorial y muchas otras cosas que el sistema de salud lamentablemente no está listo para incorporar. ¿Cómo afecta descubrir tu neurodivergencia a la forma en que recuerdas tu infancia? Pues es como si alguien te diera unas gafas nuevas, ¿no? Y de pronto todo empieza a tener sentido y dices, por eso dije, por eso hice, por esto hacía esto y esto y esto, por eso tenía estas conductas, por eso pensaba como pensaba, por eso reaccionaba como reaccionaba. Recuerdas momentos que te dolieron y los reinterpretas con compasión. Empiezas a ser más amable con tus recuerdos y dices, ay, pues no era una exagerada, era hipersensible, no era una payasa, tengo rigidez cognitiva, no era una desobediente, tengo evitación a la demanda, no era una mala persona, estaba desregulada. Y mucha gente te va a decir, ya, pero es que eso son excusas. No, en este caso no son excusas, son explicaciones. También puede haber dolor, mucha rabia, tristeza, impotencia. ¿Por qué nadie lo vio? ¿Por qué nadie hizo nada? ¿Qué hubiera cambiado si me hubieran diagnosticado en la infancia? Pero bueno, como dije antes, no es el fin de nada, es el principio de una nueva historia, es un proceso. ¿Cómo se puede planificar mejor el día cuando estás en un shutdown? Mira, yo me rijo y toda mi vida la organizo a base de listas, pero si te soy completamente sincera, cuando estoy en shutdown no puedo hacer nada. Así que mi tip más grande es reduce tus expectativas al mínimo vital. No exijas productividad en esos momentos. El cuerpo está en shutdown porque está pidiendo una pausa. Dásela. ¿Qué le dirías a alguien que sospecha de ser autista pero tiene miedo de saberlo? Yo le diría, mira, seas lo que seas, ya lo eres. Y no saberlo no deja que dejes de serlo. Entonces saberlo no te cambia. Solo te da contexto, te da herramientas y te da información. ¿Qué fue lo más desafiante y fácil para ti en el embarazo siendo autista? Tuve la suerte de que mi embarazo fue relativamente fácil. Realmente no sufrí hasta los últimos 2 meses, pero ya porque era una cosa enorme, pesada y adolorida. Pero realmente no tuve síntomas debilitantes, incapacitantes. En el primer trimestre, una intensificación enorme del sentido del olfato, que ya algo común en el embarazo en todas las mujeres, pero pues siendo autista y ya teniendo bastante sensible el olfato, pues aquello era insostenible. Pero de mi embarazo en particular no me puedo quejar. Para mí lo más difícil fue el posparto. Hola Andrea, gracias por tu contenido. ¿Recomiendas algún libro sobre autismo? Gracias. Recomiendo muchos, pero uno de los próximos videos que voy a hacer en breves es dando la lista de los que más recomiendo, de mis favoritos. Así que aguanta por favor a que haga ese video. ¿Cómo vives el desenmascaramiento y cómo podemos comenzarlo? El desenmascaramiento es un proceso continuo. No es lineal. Es como ir pelando una cebolla emocional. Vas quitando
quitando capas por capas, a veces quedan pedacitos y estas capas son pues de todo lo que has aprendido para sobrevivir, lo tienes que desaprender. En mi caso intento pues darme la mayor cantidad de adaptaciones, poner mis límites, verbalizar en voz alta realmente cómo me siento, aunque muchas veces es lo que más me cuesta, permitirme decir que no y dejar de ser tan complaciente, no forzarme a tener conversaciones cuando estoy sobrecargada, hablar con mi tono natural, permitirme hacer steaming en público, que ya de por sí son bastante sutiles, pero no intentar esconder ninguno. Pero la realidad es que aún habiendo pasado ya casi un año desde mi diagnóstico, menos, pero sigo enmascarando y lo seguiré haciendo porque, repito, no es un proceso lineal. ¿Cómo ha sido el proceso de resignificar tu vida luego del diagnóstico? A mí me ha costado. Para mí ha sido brutal en todos los sentidos, sobre todo porque ya no son solo las respuestas sobre mí misma, sino que empiezo a ver de dónde salí en mis familiares. Vino con mucho alivio, una sensación de no había nada malo en mí, solo soy diferente. También hubo un proceso de duelo, de cómo nadie se dio cuenta, rabia y todas las emociones que se puedan imaginar, pero al final ya estoy en un punto de ternura, de compasión y creo que ha sido bastante liberador. ¿Cómo y en qué momento llegaste al diagnóstico? ¿Lo sospechabas? Te cuento más sobre esto en este video. ¿Podrías dar recomendaciones de profesionales para diagnóstico de autismo? Jimena González tiene un repositorio de profesionales contado por personas que ya se han evaluado con ellas, poniendo cuántas estrellas le dan, qué es lo mejor, qué es lo peor, sus experiencias. Así que qué mejor recomendación que la de varias personas a la vez. Te dejo el enlace en la cajita de descripción. 3 libros favoritos, me lo guardo de nuevo para el video. ¿Cómo puedo saber si soy autista? Pues mira, puedes empezar revisando tu propia historia. Recuerda que el autismo es una cosa con la que naces, entonces todas estas sensaciones y dificultades tienen que haber estado presentes de alguna manera desde la infancia. ¿Sentiste siempre que percibes el mundo de manera distinta? ¿Tienes intereses especiales? ¿Te cuesta lo que no está estructurado? ¿Te sobrecargas con estímulos? ¿Tienes conductas repetitivas? ¿Tienes steamings? ¿Enmascaras mucho? Hay cuestionarios en internet como el ACU, el RATS y todos los que dije antes. Voy a dejar un enlace en la cajita de descripción en donde están esos tests. Creo que vienen en inglés, pero si entras desde Chrome se puede traducir la página entera y creo que así los puedes hacer en español. Eso puede ser un indicador bastante grande de por dónde van los tiros, específicamente hablando de autismo, pero por favor recuerden que todo esto no es un diagnóstico oficial, es el primer paso. Y luego, si puedes, quieres, porque lamentablemente los diagnósticos no son accesibles, pues ya puedes buscar una evaluación clínica si la necesitas. ¿Alguna fundación en México que brinde terapia psicológica a bajo costo para TEA? Mira, yo soy mexicana, pero llevo muchos años viviendo fuera de México y acabo de volver apenas sabiendo que soy autista. Nunca lo supe mientras vivía aquí. Entonces desconozco mucho de todo este tema a nivel México, pero hay un creador de contenido autista que me gusta mucho, que me cae muy bien, que se llama Oguer. Te dejo aquí sus redes sociales, síguelo, que él da muchísima información sobre todo esto en México. Andrea, ¿cuánto tiempo o años llevas dedicando a lo de ser youtuber? Creo que mi primer video de YouTube lo subí hace como 7 u 8 años. Lo tenía el canal enfocado en moda, fotografía y como lifestyle en general. Hacía muchos vlogs y contenido de moda específico, pero lo hacía todo en inglés y llegó un punto donde ya pues la vida no me daba, me cansaba muy rápido, no me sentía creativa al respecto. Luego me sentí también muy vulnerable de exponer mi día a día por ahí y lo dejé de hacer. También iba y volvía, no fue constante durante estos 7 u 8 años, pero el punto es que para cuando decidí divulgar sobre mi diagnóstico en redes ya tenía el equipo, ya tenía la experiencia, sé editar, en fin, pero sí, muchos años. ¿Alguna vez recitaste un poema en alguna red social? Qué pregunta más extraña, pero lo único que se me ocurre es el video aquel compartiendo un escrito que escribí al poco tiempo de mi diagnóstico, que se llama Fuera de lugar. No es exactamente un poema, pero lo recité en una red social. ¿A eso te refieres? Altas capacidades y dificultades de aprendizaje más posible TEA. ¿Dificulta más el diagnóstico TEA? ¿Conoces casos? Tener altas capacidades, desde luego, complica el diagnóstico de las otras concurrencias, porque las altas capacidades tienen la capacidad de esconder y compensar, creo que es la palabra clave, compensar muchas de las dificultades asociadas. Cuando las altas capacidades vienen asociadas a alguna otra neurodivergencia, condición de salud mental, discapacidad física, se le llama doble excepcionalidad. Y los perfiles de doble excepcionalidad son mucho más complejos de identificar. Y el problema más grande, muchos profesionales se enfocan en ver lo alto y lo bueno, descartan lo divergente. ¿Podrías subir contenido de tu embarazo, por favor? Exactamente a que cuente mi experiencia. Ya he dicho antes que mi embarazo la verdad es que fue bastante leve.
bien, todo salió bien, fue calma, no hubo muchos rasgos ni síntomas acentuados durante el embarazo, tampoco tengo mucho más que decir al respecto, creo. El boom fue el posparto, pero si quieren les dejo una foto aquí de mi embarazada. Es normal la resistencia cuando te enteras del diagnóstico, algo así como un duelo, negación. Totalmente. Esto creo que se llama duelo identitario y es que es un proceso emocional que se activa cuando algo cambia profundamente tu visión sobre ti misma. Va a cumplir con todas las etapas normales, con negación, con rabia, tristeza, hasta llegar a la aceptación. Es normal resistirse también y es el proceso normal de reconstruir y dar sentido a quién eres realmente. Cada emoción que aparezca tiene una razón de ser. Es importante dejar sentirlas todas, tener paciencia y compasión con el proceso y eventualmente verás que será altamente liberador. Y por último, ¿cómo llevas la soledad? Te diría que con ambivalencia. Realmente no creo haberme sentido sola nunca. Disfruto mucho estar sola. Es mi refugio, mi estado de regulación, mi estado de mayor creatividad. Me permite conectar con mis intereses especiales, escribir, pensar sin interrupciones, calmar mi sistema nervioso. También no sé si mi interpretación de la soledad es realmente lo que significa. Hay veces que sí he querido encajar, me he sentido rechazada, me he sentido alienada, me he sentido con ganas de conexión, sobre todo en la adolescencia, pero no sé si parte de esa sensación lo describiría como soledad, no estoy segura. Pero en fin, con esto cerramos las 40 y pico o 50 y pico preguntas, no sé cuántas son. Espero de nuevo que este video haya sido útil y que esta dinámica les siga gustando. Si se hartan, díganmelo y lo cancelamos. Si quieren que lo siga haciendo, pues el mes que viene dejaré otra cajita de preguntas en Instagram. No se olviden de seguirme por ahí, ya haré el video del mes contestándolas y recordarles que sigo aceptando sugerencias de cómo llamar esta dinámica. Ya me dejaron algunas, la verdad es que hay unas muy buenas, pero en fin, estoy abierta a todas sus sugerencias. Si les gustó este video denle like, compártanlo, suscríbanse y nos vemos en el próximo.